Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guíe para entender esa hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros en nuestra vida, que a través de la predicación nos enseñas el camino de la cruz, para que así podamos encontrar el regalo de la salvación, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar de la Santa Cruz. La cruz es el principal símbolo del cristianismo. La palabra cruz proviene del verbo latino cruciare, que significa crucificar o torturar. Y la palabra crucifijo proviene del término latino crucifixum, que es el participio del verbo latino crucificere, que significa fijar en la cruz. Su origen se refiere al método de ejecución que se utilizó con Jesucristo. Algunas interpretaciones místicas sugieren que la porción vertical representa la divinidad de Jesús, mientras que la horizontal representa su humanidad. Un dato bien interesante que cabe mencionar es que no se conservan íconos de la cruz pertenecientes a los 2 primeros siglos del cristianismo, puesto que representaban un método de tortura especialmente doloroso. Sin embargo, la figura de la cruz era un símbolo de muchos de los primeros cristianos, en especial durante las épocas de persecución, con el fin de identificarse unos con otros de forma encubierta. Ellos hacían generalmente la señal de la cruz en el suelo, con un dedo de la mano, pero no llevaban encima ninguna figura con forma de cruz. No obstante, en el Monte Palatino, en Roma, se encontró lo que se considera la primera representación pictórica conocida sobre la crucifixión de Jesús. Fue en el siglo IV cuando la cruz se convirtió en el símbolo predilecto para representar a Cristo y su misterio de salvación,
y los cristianos entonces fueron dejando de lado los símbolos utilizados hasta entonces: la figura del pastor, el pez, el ancla y la paloma. El hecho de adoptar la cruz como símbolo cristiano vino principalmente con la visión que tuvo el emperador Constantino hacia el año 312 después de Cristo, la cual precedió a su victoria en el puente Milvio. La figura de la cruz iba acompañada de las palabras "in hoc signo vinces", que significa "con este símbolo vencerás". Entonces empezó a denominar a los cristianos los religiosos de la cruz. En el año 326 después de Cristo, Helena de Constantinopla, madre de Constantino I el Grande, halló la cruz de Cristo en Jerusalén. Es por ello que el 14 de septiembre los ortodoxos celebran la consagración de la basílica en el sitio donde fue hallada la cruz de Cristo. Y la Iglesia Católica de Occidente celebra este mismo día la exaltación de la Santa Cruz. Las primeras representaciones pictóricas o esculturales de la cruz ofrece un Cristo glorioso, con larga túnica y una corona real. Está en la cruz, pero es el vencedor, el resucitado. Solo más tarde, con la espiritualidad de la Edad Media, se le empezó a representar en su estado de sufrimiento y dolor. En la actualidad, la cruz representa la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, ya que gracias a su sufrimiento en la cruz, Jesús venció la muerte en sí misma y rescató de la condenación a toda la humanidad. Vamos a hablar de las reliquias. La cruz fue el primero de los instrumentos de la pasión de Cristo que fue venerado en forma de reliquia. Con el tiempo, aún los clavos que fueron usados para clavar a Cristo en la cruz fueron buscados, hallados y venerados por los cristianos. Uno de esos clavos está montado en la corona de hierro de Lombardía que se conserva en la Catedral de Monza, la antigua capital de la Lombardía italiana. Nosotros, para los cristianos, la cruz es un símbolo elocuente, porque Cristo venció la muerte. Pero hay que tener cuidado, porque muchas personas se acostumbran a ver la cruz en la iglesia, en las casas. Pero la cruz es una verdadera cátedra, desde la cual Cristo nos predica siempre la gran lección sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo y sobre la vida cristiana. La cruz nos presenta a un Dios trascendente, pero al mismo tiempo cercano. Un Dios que ha querido vencer el mal con su propio dolor. Un Cristo que es juez y Señor, pero a la vez siervo. Y que ha querido llegar a la total entrega de sí mismo como imagen del amor y de condescendencia de Dios. Un Cristo que en su muerte y resurrección ha dado al mundo la reconciliación entre Dios y la humanidad. Esta es la cruz que ilumina nuestra vida, que nos da la esperanza y que nos muestra el camino. Por eso la cruz es un símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Por eso debemos tener cuidado en el mundo moderno de hoy. Quiere desaparecer la cruz, el mensaje de la salvación. Por eso Filipenses capítulo 3, verso 18 nos dirá: porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora lo repito, con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Y debemos saber que es la forma en que Cristo vino a salvar a la humanidad para darle la esperanza de la vida eterna. Es por eso que el Hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso vemos que en San Mateo capítulo 16, verso del 21 al 23, el Señor comienza a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, morir y resucitar al tercer día. Pero el apóstol Pedro lo toma aparte y se puso a reprenderle: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero Él dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. El mismo apóstol Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino que llevaba a la cruz. Pero Cristo le enseña que Él se opone a la cruz, se pone del lado de Satanás. Satanás, el orgulloso y soberbio, odió la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y así transformó la cruz en victoria. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda boca proclame que Jesús es el Señor. El Señor ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Isaías capítulo 53, verso 5. Por eso la cruz de Cristo nos enseña quiénes somos nosotros, que manifiesta el amor del Padre, que nos ama y que nos quiere ayudar a entender ese camino divino a través de su Hijo Jesús. La cruz es signo de reconciliación, y ya lo decíamos anteriormente, es señal de todo cristiano, que el mismo Señor nos enseña en San Mateo capítulo 10, verso 38.
El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz es signo de fe que nos salva. San Pablo se refiere a la cruz como fuerza de Dios, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, porque para ellos el símbolo de la cruz era maldición, necedad para los gentiles, porque ellos buscaban la sabiduría, y la cruz era señal de fracaso, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cuando vemos al Señor en el huerto de Getsemaní, sufriendo gotas de sangre por todo el pecado de la humanidad, vendrá uno de sus apóstoles, Judas, que entregará a su maestro con un beso. Lo apresan. Los demás apóstoles salen huyendo. Al Señor Jesús lo hacen comparecer ante el Sanedrín. Después tiene que sufrir la tortura, el maltrato, la burla, que nuestro héroe va a entregar su vida al rescate de la humanidad. Pero los apóstoles no entienden el plan divino de Dios, que puede pasar como la misma actitud de los discípulos de Maús, porque se van pensando que la cruz es una derrota. Pero el Señor sale a su encuentro y le dice: ¿no era necesario que Cristo padeciera y entrara así en su gloria? Por tanto, el que rechaza la cruz no sigue al Señor. San Juan Pablo II, a razón de este regalo de la cruz, nos dirá: nunca va a poder vaciar el misterio de amor que la cruz representa, pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría, lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. Fide Ratio, numeral 23. Por tanto, el poder sanador y liberador de la cruz de Cristo es un libro que te lleva a conocer el verdadero sentido de la cruz, porque la cruz es el camino a la gloria, a la luz y a la transformación en la imagen de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, que enviaste a tu Hijo Jesús para enseñarnos el reino, la buena noticia, que nos ofrece su amistad y que es capaz de entregar la vida por sus amigos. Este acto de heroísmo a través de la cruz, para vencer la muerte, al diablo y los demonios, y que a la luz del Espíritu Santo vienes a darnos a conocer los misterios de amor y misericordia. Unidos al corazón de la Iglesia, junto con los ministros, el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para transmitir este mensaje de salvación. Que en momentos de tristeza, de angustia, de soledad, ante los momentos difíciles de nuestra vida, nos invitas a abrazar la cruz, porque en ella hemos encontrado la paz y porque tú, Señor, nos has librado de toda maldición, y que sepamos descubrir tu santa voluntad. Porque con la Santa Cruz podemos vencer el pecado, encontrar el verdadero sentido de la vida. Que ante esos momentos de pandemia no tengamos miedo, porque tú, Señor, estás con nosotros. Nos muestras el regalo de la cruz para confiar siempre en tu amor y tu misericordia, porque tú tienes palabra de vida eterna. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer un alto en el camino y revisar si realmente nosotros le damos el primer lugar a Dios, porque el mundo tiene sus atractivos que nos distraen de la promesa, que nos aleja del mensaje de la salvación, para que el ser humano viva en el negativismo, que se presentan momentos difíciles y se piensa que no puede salir adelante, o que se siente atraído por la hechicería, la brujería, la lectura de cartas, horóscopo, cargando amuletos, practicando riegos, cada día encadenando su vida, dejándose seducir por el diablo y los demonios, que lo llevan al abismo de la muerte. Que en el nombre del Señor reprendemos toda fuerza del mal, que traiga confusión en las emociones, pensamientos, y por esos miedos, angustia, baja autoestima, quiere buscar un escape, como son los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, apegos a cosas o personas. Abre tu corazón al Señor, que Él viene a sanar tu vida, a transformar tu corazón, a perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Que en el Señor encontramos palabra de vida eterna, que Él nos va a dar la paz que necesita nuestro corazón. Que oramos por las naciones y los gobernantes, el gran compromiso que tienen para ayudar a una sociedad, escuchar el clamor de un pueblo que los necesita para salir de esa crisis económica, para dar dignidad al trabajador, que quiten toda ley que aprueba la muerte, la destrucción, y que coloquen leyes que respetan la vida, porque al que más se le da, más se le exigirá.
Seguimos orando por nuestras familias, el amor de los esposos, que a través del sacramento del matrimonio llevan este proyecto de vida para ser ejemplo y bendición de una sociedad. También oramos por todos los que están enfermos por este COVID-19 o los que sufren distintas enfermedades, que no están solos, que clamamos la sangre preciosa de Jesús para que puedan ser sanos, libres y bendecidos, porque los milagros del Señor existen, pero el Señor también quiere sanar el corazón para que podamos ser testimonio de su amor. Entrega tu corazón, tu petición, tu necesidad. Dios nos escucha, pero debemos saber esperar en el tiempo de la bendición de Dios, porque Él cumple sus promesas. Lo imposible será posible, y tú y yo hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te dejo una tarea. Cuando tengas momentos difíciles, duda, cansancio, que en momentos de tu vida no te hallas, mira la cruz. Ten un crucifijo en tu casa para que abraces la cruz y te dará la fuerza para salir adelante. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo. Espíritu Santo.